En la 11 daban despensas a nombre del PRI. Amenazan otra vez a la policía de la Ciudad de México. Y detuvieron a exalcalde michoacano acusado de ser cabecilla de cártel. Bienvenidos al Caporal del 30 de marzo. ¡Comenzamos! Nuevamente Cancún, pero ahora se trató de un lamentable accidente. Una avioneta tipo Cessna de la empresa Somex, que de hecho es una empresa que se dedica a servicio de taxis privados, servicios privados también y operaciones turísticas, pues se desplomó la tarde de este martes en la laguna de Nichupté, en Cancún, Quintana Roo. En la aeronave viajaban 4 personas, 2 fueron reportadas fallecidas, 2 fueron reportadas heridas, y este accidente fue atendido por bomberos, protección civil, Guardia Nacional, la policía de Quintana Roo, incluso civiles en lanchas y acuáticas. Mientras no nos caiga encima de... ¡Ay, ay, ay! ¡El niño! ¡Rosa! ¡Que te... ¡Ay! ¡Niña! ¡El niño! ¡El niño! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se fue al agua! Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Y hay quienes tampoco olvidan maromas viejas. Lo que te voy a mostrar a continuación es un video de reparto de despensas y de láminas en la comunidad de San Andrés de la Cañada, Ecatepec, Estado de México, a nombre del PRI. Este video data del pasado domingo 29 de marzo, cuando fueron sorprendidos por las autoridades, las personas que estaban haciendo el reparto de estas dádivas. Y pues según las autoridades eran 50,000 láminas y 5,000 despensas que estaban dando a cambio de la credencial de elector, presuntamente a nombre de Alejandro Albarrán, quien es aspirante a la alcaldía de Ecatepec, y de Dolores López, quien es aspirante a diputada federal. Todos los dos por el PRI. Al lugar llegaron policías municipales, quienes por cierto fueron agredidos. Las autoridades reportaron que hubo 5 empleados lesionados, entre ellos, vaya cosa, el director de seguridad pública local, Roberto Hernández, y el director de tránsito local, José Bautista. Hicieron detenciones las autoridades, la policía municipal, 11 presuntos operadores del PRI presentados ante el Ministerio Público. Recordemos que este tipo de acciones de oferta de dádivas a cambio de la credencial de elector es considerado como un delito electoral. Veamos. Encima de la preocupación. Precisamente nosotros pues estamos tratando para que la gente no se aglomere. Es lo que vamos a hacer nosotros para que la gente En la Ciudad de México siguen las amenazas en contra de policías. Ahora le tocó a la alcaldía de Iztapalapa. Fue justo en esta demarcación en donde fue dejado esta mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, un mensaje intimidatorio dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también una secretaría local. Esta mañana del martes 31 de marzo, fue encontrado este mensaje afuera del stand de tiro que usa la Policía de Investigación. Una instalación que se encuentra ubicada atrás de la Fiscalía de la Ciudad de México, de las instalaciones de la Alcaldía de Iztapalapa. Allí lo fueron a dejar esta mañana. El mensaje iba dirigido también a 2 elementos y fue dejado el mensaje con una cabeza
de cerdo envuelta en una bolsa de plástico. Atención, esta no es la primera vez en el último año que le dejan este tipo de mensajes a las autoridades, en específico autoridades tanto de la Secretaría de la Ciudad de México como de la Fiscalía. Apenas el pasado 3 de marzo fue encontrada una narcomanta y una cabeza, también una cabeza humana, a un costado del reclusorio norte, por el cual en aquella ocasión te traje este video que estás viendo en pantalla, un operativo. Ahí está, justo el video de el 3 de marzo, lo encuentras en la lista de reproducción noticias de la Ciudad de México, y este es el mensaje dejado hace unas horas. No cayó en México, fue detenido en Guatemala. Hoy la Fiscalía de Guatemala ha informado de la detención de un exalcalde mexicano, en específico exalcalde de Aguililla, Michoacán, y otra persona justo en la ciudad de Guatemala. Son dos detenciones hechas con fines de extradición. Las detenciones se hicieron en la zona sur de esta ciudad guatemalteca y fueron identificados como Alfonso Rustrián, de 34 años de edad, y Adalberto Fructuoso Comparán, alias El Fruto, de 54 años de edad, él justo quien fuera alcalde de Aguililla, Michoacán, acusado de muchas cosas. Acusado de ser líder o de uno de los líderes de Cárteles Unidos. Acusado de haber pertenecido a los Caballeros Templarios. Acusado de ser distribuidor de heroína y de metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos, en específico a los estados de Florida, Texas y Georgia. Te comparto en pantalla justo una imagen del anuncio que ofreció el Ministerio Público de Guatemala, que como puedes leer dice: el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional la aprehensión con fines de extradición de Alfonso Rustrián y Adalberto Fructuoso. Adalberto Fructuoso fue alcalde de Aguililla, Michoacán, de los años 2008 al 2011. Y vaya historia en la que ha tenido. Él fue alcalde de un municipio de donde es originario El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Adalberto Fructuoso posteriormente se convirtió en parte de los grupos de autodefensa. Después de ser alcalde, se convirtió en promotor de los grupos de autodefensa en Aguililla, un municipio disputado justo por dos grupos delictivos. Y después, en el año 2013, incursionó en las autodefensas para presuntamente combatir al crimen organizado. Bueno, Adalberto fue alcalde por el PRD para presuntamente combatir al crimen organizado en ese municipio, como lo estaban haciendo ya otros municipios. En el 2014, él se dio de alta como elemento de la Fuerza Rural, un cuerpo policíaco que fue creado con el apoyo, con el respaldo de Enrique Peña Nieto. Y pues justo fue parte de un programa en donde se legalizaron estos grupos de autodefensa tras pasar ciertos filtros de selección, y posteriormente en el año 2015 fue emboscado en el municipio en donde él había sido alcalde, en Aguililla. De hecho, estás viendo en pantalla una imagen, la imagen de la camioneta en la que él se trasladaba en aquella ocasión. En esa emboscada hubo una persona fallecida que lo acompañaba, y para entonces, aunque ya estaba con los autodefensas, aunque la consigna era, según informaba, combatir a los grupos delictivos, ya existían acusaciones en su contra de pertenecer a los Caballeros Templarios. Hoy lo interesante es que ha sido detenido con fines de extradición, pero no con fines de extradición de Guatemala a México, sino con fines de extradición de Guatemala hacia los Estados Unidos, porque ambos detenidos son investigados y requeridos en Estados Unidos, en específico por la Corte de Florida, por los delitos que ya te mencioné, de tal, por el tráfico de drogas justo hacia Estados Unidos. La Fiscalía de Guatemala ha compartido imágenes de la detención que muestra que se trató de una acción sin que hubiera resistencia por parte de los capturados. Te muestro esas imágenes, no sin antes recordarte, ahorita terminando esta transmisión, nos vamos a la otra plataforma, se escribe TWITCH,
He estado haciendo ahí las transmisiones relacionadas con política en específico. Abordo un tema ampliamente. Nos vemos allí. El link está en la descripción de este y de todos mis videos. Y no olvides reventar el botón de like y suscribirte. Te comparto las imágenes que dieron a conocer las autoridades guatemaltecas. A juzgar justo por la pose, él es justo el exalcalde. Se trató de una detención sin ningún tipo de emergencia de por medio o resistencia. Aquí hay más imágenes con los agentes que realizaron precisamente esta captura de este exalcalde de Aguililla, Michoacán, y su acompañante, ambos requeridos por las autoridades estadounidenses.